digamos, de los que estaban poniendo la plata en ese momento. Y para nosotros era fundamental, no podíamos terminar un ciclo sin tener un documento en vivo, ¿cachai? Y llevándote a esa misma esfera, porque eso lo quiero hilar, hacer el link con lo que estamos ahora recién conversando. Ha pasado mucho tiempo, son 2 décadas. Tú ahora lanzaste un disco, entiendo, este año, el volumen 3, Claro. que tocaste con Moral Distraída. ¿Cómo Con la de buena Afrobeat también. tú cómo sientes la diferencia Uh-huh. cuando tú estabas en la industria de la música, y que también que me hables un poco de ese disco? Sí. ¿Cómo funcionaba hace 20 años? ¿Cómo funciona ahora? Porque tú eres un artista primera división en Chile. Yo lo digo y lo digo sin, no porque estemos acá presentes. Yo te coloqué el ejemplo de Made in Japan, coloqué el ejemplo de Come As Alive, de Peter Frampton. Y el disco Vivo es un disco que a nivel latinoamericano no tiene nada que enviarle a ese disco. Mi opinión bien personal, no porque estemos acá presentes, porque es un discazo, por donde uno lo mire. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras que existe entre ahora, sacar un disco ahora como lo sacaste tú, o hace 20 años atrás? ¿Es más difícil, más complicado, te complica más, menos? Bueno, hace 20 años atrás no existían los agregadores, no existían Altafonte, no existían estas nuevas fórmulas digitales, ¿no? De poder llevar a la música. Existían los sellos, existían los truchos, existían cosas que uno tenía que andar despierto, uno tenía que andar, existía eso de que cuando yo firmé con un sello, firmé porque era el EMI, imagínate el sello, donde están los pitos, Claro, o sea, imagínate, artista increíble. Entonces para mí firmar con EMI era, ni siquiera yo creo que miré letra chica, yo firmé porque quería firmar, ¿cachai? Y después el tiempo fue enseñando que yo firmé como en el final ya de un negocio. Comprendo. ¿No? En un momento dado de mi vida yo percibí que este negocio estaba siendo manejado como, no con el romanticismo y la poesía con que yo lo sentía, y sentí como que el Titanic iba a chocar con el iceberg, y dije, ¿sabes qué? Yo no me quiero bajar de aquí, esto no va bien, no va bien, nunca había por parte de los sellos en aquel momento un gesto de humildad frente a lo que se venía. Frente a lo que era la piratería, entre comillas, y frente a lo que se venía que eran los medios digitales. Que al final la música, lógicamente, tú hoy en día escuchas en un medio digital y escuchas de una manera. Ahora, si ese mismo tema, tú escuchas el disco, vas a tener una gran sorpresa, porque vas a escuchar un disco. Y ahí vas a escuchar la música bien reproducida, comprimidita, todo bien, porque tiene que caber mucha música ahí. Entonces la música va más bien comprimidita, pensando en formatos como este, en parlantes más chicos. Pero si tú ese mismo disco, esa misma canción, la sacas del disco y lo pones en el equipo, vas a sonar disco. Es como la vieja discusión del vinilo, el CD, que ya existía. Ahora con lo M no sé cuánto MP, vamos a llegar al MP18, no sé cuánto. Es que el formato es a gusto del cliente, claro. En el fondo. Si el cliente acepta. Por ejemplo, Apple puede que haya desarrollado un sistema mucho más sofisticado que YouTube, pero YouTube llega más. Claro. ¿Sí? Entonces son esas cosas que... Ahora, para nosotros la diferencia es que, claro, cuando grabamos El Toque, había una IR, había un director, estaba Carlos Fonseca como IR de la EMI, estaba Luigi Mantovani como director de la EMI. Luigi Mantovani tenía muchas medallas en Italia como productor y como hacedor de discos. Él grabó discos importantes de la historia del rock progresivo italiano. Entonces era como, chuta, estaba con unos compadres, con todos, ¿cachai? Al final. Y después la cosa cambió. Cuando estábamos grabando en Transformación, la cosa cambió, cambiaron los personajes, y nosotros estábamos en Buenos Aires y nos encontramos con un nuevo director, un nuevo IR, que lógicamente como nosotros ya llevábamos más de discos grabados, tuvieron que seguir lo que estábamos haciendo. Pero existía eso, existía una estructura grande que era la estructura del sello. Hoy en día no existe eso. Hoy en día existe, por ejemplo, Llamadas, partimos con Chilevisión Discos, en la mitad se terminó Chilevisión, hicimos el segundo Llamadas sin sello y hicimos el tercer Llamadas, que fueron distintas experiencias de vida y musical. El primero fue con el productor Jimmy Fraser, que estuvimos trabajando hartos temas y elegimos hacer un EP. El sello nos compró la idea, todo les pareció bien. Después hicimos otro EP con la idea nosotros de hacer EPs de 4 temas y después hacer un disco juntando todos y hacer Llamadas como un disco solo con 12 temas. Claro.
que probablemente lo vamos a hacer de aquí a un año, cuando ya hayamos pasado la fiebre del disco, ¿no? Y entonces el formato es muy distinto, tú ya no necesitas el estudio aquel para poner todos los vientos grabando. Tú puedes grabar la base, el bajista puede grabar dentro de la mesa al lado del ingeniero. Los vientos pueden grabar en una pieza chiquitita y tú le das todo es digital. Claro. ¿Cachai? Si yo quiero de repente robarme un pedazo de la Sinfónica de Berlín, me lo robo. Quizá, no sé, te pregunto, esa quizá puede ser una de las mayores virtudes que tiene Vivo, porque tú, claro, estamos hablando del formato digital, y que Vivo es un disco que suena muy genuino. Porque no tiene nada digital. Por eso. Está tocado a la antigua. A la antigua, claro. A la antigua. Y eso, creo que ese disco, yo cuando converso ahora con las nuevas levas de bandas grandes, eso sin duda, ese disco sí fue como un aliento para los que en algún momento creían que el mundo iba para un formato de Depeche Mode y para allá íbamos. Se acabaron las bandas grandes. Y no, pues nosotros salimos con la media banda. Y yo siempre defendí el formato de banda grande. ¿Y cómo? Y ahí, en ese periodo, hablamos de lo que está ahora, digamos, lo que hiciste este año discográficamente, y estábamos hablando de Vivo. Hay una transición ahí de 20 años. En un minuto tú lo pasaste muy mal con el tema que fue escandaloso, el tema del disco, sí, cuando lo pescó una empresa. Ahí tú sentiste como que fue el minuto que tú dijiste, ya aquí en realidad se acabó la industria del disco, se acabó la autonomía del artista porque lo pasaste mal. Sí, porque sentí justamente eso. Pasado a llevar. Pucha, lo estábamos haciendo bien, estábamos vendiendo discos, estaba todo bien. Y de repente en el medio te mandáis un torpedo antipersonal así, ¿a cambio de qué? ¿Cachai? O sea, yo entiendo que es un sello, los sellos hacían eso, por ejemplo, cuando ya relanzaban un disco Lucho Gatica, que en paz descanse, entonces agarraban los éxitos de Lucho Gatica, entonces se vinculaban a una empresa de perfume y regalaban el disco juntos, compraban el perfume. Pero cuando ya es un disco que está ahí, ¿cachai? ¿Qué hacemos con esto? Pucha, relancémonos con escuchado, archivisto, promocionado. Algo claro. Que ya, entonces ahí te creo. Pero cuando tú tenías un artista, tenías el Despacito, y vaya a hacer un disco chanta de Despacito, tu propio sello, el que está vendiendo claro. Despacito como loco, va de ambicioso, va a ser un Despacito medio penca, así en un envase penca, así picante, con más 600 pesos y te llevas el disco. O sea, no, claro. Era como eso, porque en ese momento, la verdad que la fiebre, porque hay un tema que no tocamos, que fue muy importante en el desarrollo del disco Vivo y de lo que fue mi carrera, que fue el haber hecho la versión de La Joya del Pacífico para una teleserie. Sí. Y eso lo tocaron todos los días, eso aumentó el tema de las batucadas en Valparaíso, crecieron enloquecidas, se empezaron a crear leyendas con eso, Valparaíso se volvió como la capital de los tambores, ¿no es cierto? Y eso mucho tiene que ver con esa teleserie. Y con tu trabajo. Y con mi trabajo, pero tiene que ver con que cuando yo estaba discutiendo por el disco, llegó Gaspar Domínguez, que trabajaba en ese momento en EMI, y me dice al oído, me dice, ¿puedes hacer una versión de La Joya del Pacífico? Y como yo estaba en otra, le dije, claro que sí, no te preocupes. Cuando llegué a mi casa, claro, me volví loco, ¿qué estoy haciendo? La Joya del Pacífico va a ser una versión del himno nacional, ¿cachai? ¿Cómo me voy a meter con eso? Era como... Y entonces hicimos varios intentos hasta que cuando ya estábamos así, ya como que puta, no sale el tema. Ahí nos fuimos, estábamos donde Pancho Strauch grabando allá en Huachuraba. Y me acuerdo que fuimos a la cocina, cafecito, y empezamos tic, 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 empezamos a tocar en la mesa. Y salió. Y la grabamos al tiro, salió en samba, salió súper natural. Y eso tuvo la suerte, porque quedó La Joya del Pacífico. Pero La Joya del Pacífico entró en el disco Vivo, pero es el único tema que no está en vivo. Claro. Es un bonus. Y relativo, esto me interesa mucho, más que el tema de la cuarta, un tema personal y obviamente incluido dentro de la temática de los 90. Yo me enteré de manera fortuita. Sí. De manera fortuita. Tú tocaste en el último disco que alcanzó a grabar Virus. Sí, también. Eso es muy... o sea,
no es muy conocido, ¿eh? Yo Sí. creo que, no sé si alguna de ellos haya recordado que te habían hecho una entrevista preguntándote por ese dato, porque un dato no menor, fue el último disco que grabaron con Federico Moura y Federico Moura murió a los Claro. meses después. De hecho, no Sí. alcanzaron a hacer promoción del Superficie de placer. Superficies de Placer, que fue el último disco que grabaron allá cuando Exacto. ya Federico estaba muy enfermo. ¿Tú cómo recuerdas esa experiencia? Fue una experiencia muy especial porque yo estaba en un momento profesional bastante bien. En Río estaba trabajando, trabajaba con 2 artistas, como músico, como percusionista y como coro. Y me acuerdo que me llamó Daniel Esbarra, que trabajaba con Virus, pero Daniel había tenido en la época de la dictadura, había cantado, había hecho algunos arreglos y acompañaba a una gran amiga mía que es Katy Fernández, que fue la persona que primero en la vida me pidió alguna canción para cantar. Y ella cantó en Chilenazo de aquella época y ganó con una canción mía. Entonces cuando yo vine a Chile de Brasil, conocí a Daniel, hicimos cosas juntos. Daniel era un encanto y Daniel después se fue a Buenos Aires y empezó a pertenecer a Virus. Y cuando Virus iba a grabar a Río me llaman y me dicen si yo podía guiarlos, ¿no? Porque iban a grabar el disco, iban a terminar unas cosas, tenían que grabar percusiones y yo encantado. Entonces me acuerdo que se quedaron en un departamento en Leblon, que es como un barrio, como decirte, Vitacura, Sí. cerca de la playa. Me acuerdo, claro, que yo tuve muy poco contacto con Federico porque Federico estaba malito. Y me acuerdo una vez que fui para allá y me pidieron llamar y yo les dije que ellos llamaran. En Río es común que tú llames a la farmacia y la farmacia tiene como paramédico, ¿no? Sí. Como de turno. Sí. Y llamaron y creo que ahí hubo algo les dijo el paramédico y que encontraba que el joven estaba bastante grave y que era importante hacer el examen y yo no sé qué habrá quedado eso porque yo ahí ya no me metía en eso, era como... Claro, sí. Pero sí tuve una relación con ellos como músico muy agradable porque además estaba, no me acuerdo ahora el nombre, pero el poeta, el que hacía las letras. Y me acuerdo que fue a mi departamento, yo vi un departamento, un edificio de los años 50, de la época de Maior do Mundo, en un edificio inmenso y con todo un neoclasicismo brasilero. Y me acuerdo que este caballero quedó loco y le sacaba fotos a todos, le sacó fotos a mi baño, le sacaba fotos a mi cocina, fue todo muy espectacular. Y creo que hicimos un hermoso trabajo, se grabó en el estudio Son Libre que quedaba en Botafogo, en Río, y tuvimos una convivencia muy linda, me acuerdo que nos íbamos, después de grabar, nos íbamos a comer una pizza, a tomar cerveza y conversar, y me acuerdo que esa vez nos encontramos con Fito. Fue un momento que es curioso porque Fito Páez también había ido a Brasil a tocar un programa de televisión y estaba en Río y estaba muy alterado Fito en esa vez y me parece que fue en esa época en que él estaba en Brasil cuando asesinaron a sus familiares. A ¿Te su acuerdas? tía, sí, Claro, que hizo una canción. hubo una cosa más o menos sí, fuerte. Sí. Y me acuerdo, claro, que me llamó la atención que Fito estuviera tan alterado y yo no sé si era porque tenía una premonición o porque ya había pasado, eso nunca lo voy a saber. Después me enteré de eso, ¿no? Pero como te digo, fue un encuentro entre amigos en que yo me sentí absolutamente útil para el trabajo que ellos hicieron. Dentro de lo poco que yo puedo aportar, creo que aporté con harto corazón. Y somos amigos hasta el día de hoy. Oye, y quizás esta pregunta es media filosófica, pero la tengo que hacer. Hace poco, digo hace unos meses atrás, lamentablemente cuando ustedes viajaban con su banda tuvieron un accidente. Que en un minuto se pensó lo peor, por las cosas que se iban, digamos, se iban diciendo. Se iban claro. diciendo. Hasta que al final, como pusieron paño frío, oye, no. Fue claro que sí. De repente, claro, esto es medio espiritual lo que te voy a preguntar, pero cuando tú dices, por ejemplo, ya ahora tengo la oportunidad de ser vivo después de 20 años, ¿sentís que es como una buena jugada, una buena pasada de la vida después de vivir un trance tan complicado que pasaste, me imagino, mucho susto y que decís, oye, aquí me salvemos chilenos jabonado, bueno, así, aquí, claro, nosotros creo que en un año complejo, un año en que los Ramblers tuvieron un accidente gravísimo, los Inti y los Marujos tuvieron otro accidente gravísimo. Nosotros salimos, digamos, lo tuvimos toda la banda, estábamos todos en ese bus. La gira se llamaba El Vuelo, nosotros volamos. Estamos terminando una gira, se llama El Vuelo. El cariño de la gente,
algo de verdad indescriptible, porque creo que ese cariño, ese constante cuidado que tuvieron todos los médicos, todos los que me cuidaron, no me permitió en ningún momento irme al hoyo. Porque probablemente una persona en un accidente como ese, si no tienes el cariño, no tienes el cuidado, no tienes la atención que yo tuve, probablemente te puedes ir al hoyo y pensar y entrar en el proceso del pobre de mí y no salir más, y entrar en un proceso de depresión grave. Pero nosotros hicimos, después del cuidado físico en el cual realmente le puse harto amor y fui muy bien cuidado, viene la cosa espiritual, viene la cosa que tú te acuerdas del accidente, pero como lo vivimos todos, hemos hecho el ejercicio con la banda de compartir nuestra experiencia como cada uno lo vivió. Estoy yendo al psicólogo también, porque creo que no es menor, y creo que esta segunda oportunidad tiene que ser a conciencia, bajar un poco esa, ¿cómo se llama? Esa soberbia innata que uno tiene como ser humano, ser más agradecido, saber que somos frágiles, ¿sí? Y nada, y enfrentar la vida con más gratitud, ¿no? Más gratitud y más llevando las cosas al verdadero sentido que hay que llevar, porque nosotros como Homo sapiens somos buenos para inventarnos cosas, ¿no? Nos inventamos cosas y nos inventamos rollos. Yo creo que ahora hay que ir al grano. Lo que nosotros hacemos tiene que ver con el alma de una nación, tiene que ver con la entretención, tiene que ver con esos momentos de estar juntos, de compartir, de ser felices. Nosotros nos dimos cuenta con estos accidentes que hemos tenido este año, entre todos los que creemos que tenemos una industria, que la verdad es que no la tenemos, que estamos bastante a la buena de Dios y que hacemos un trabajo que probablemente en muchos otros países es un trabajo mucho más reconocido. No lo digo por el público, porque el público nos reconoce, pero los organismos que debieran considerar la cultura como algo importante cuando uno habla de nación y habla de país, creo que no están haciendo muy bien la pega, porque en este momento que estamos hablando probablemente hay 3 o 4, 5, 6 o 10 buses viajando con artistas nacionales que no tienen ni seguro, tienen que barajarse con lo que le pone el destino por delante. Tú como artista, como persona, yo Vasconcelos, ¿qué les puedo ofrecer, digamos, al público, a la gente que te sigue? Que no es poca, al contrario, es muy masiva tu música, yo creo que de uno de los artistas más queridos y reconocidos a nivel transversal. Desde el metalero hasta el hippie. No, y los metaleros, tengo un cariño muy grande con la tribu. ¿Qué les puedes decir tú como músico para que uno pudiera esperar de ti durante este 2019, que se viene el tema de vivo y se vienen, me imagino, muchos planes a raíz de esta celebración? Mira, yo creo que nosotros lo que queremos llevar y reafirmar probablemente con esta aventura del 24 de noviembre del próximo año, yo creo que es como nuestro magíster, es como cuando uno aprendió algo y se va a Indiana o a algún país así como para que te digan eres bueno en lo que haces. Entonces para nosotros, independiente del estilo musical que hagamos, para nosotros es primordial que la gente entienda que nosotros estamos en esto porque lo amamos mucho y que somos devotos de la vocación y que siempre vamos a entregar lo mejor de nosotros porque creemos que como seres humanos somos capaces de entregar mucho. Entonces, en esta segunda oportunidad, no fallarle a la gente, no traicionar nuestros pocos principios que tenemos y naturalmente tratar de seguir siendo profeta en mi tierra.